Las prácticas principales eran tres: bautismo, cena del Señor y predicación. Después, habían otras prácticas que yo les voy a traer un pequeño recorte hoy de, de un material que es bueno, de un seminario que le va a servir para ustedes en este caso, especialmente que tiene que ver con la práctica de venta de bienes cristianos. Que esto no está dentro de la práctica judía y no está tampoco en la parte griega. Entonces, el bautismo, volviendo para atrás un poquito, en la época de Jesús era era una práctica judía. Le repasamos un poquito. La diferencia del cristianismo es que no es más lavamiento de purificación, sino que va a ser un bautismo solo. Esto le inaugura Juan el Bautista. No hay mucho que rebuscar por ahí. Y Jesús practicaba también, practicaba y sus discípulos también. La diferencia es que la conversión era distinta a la nuestra, porque la conversión era como un seguimiento. El discípulo dice, seguime y ya está. Eso era la conversión. Y la experiencia que tenían con Jesús era el encuentro con lo que nosotros tenemos con el Espíritu Santo, que es fantástico. Ahora, después que Jesús se va, ya es distinto la cosa. Ahí Pedro predica y tiene 2000 tipos arrodillados. El Espíritu Santo hace su obra, también tienen mucha claridad y también los discípulos van a ir aclarando respecto a Jesús. Pero el tema de la práctica de bautismo encontramos una práctica que a nosotros nos sirve como modelo, pero ese modelo debe tomarse con cuidado. El caso de Felipe, que bautiza directamente al eunuco en la calle. Felipe podía bien estar en Samaria, pero el Espíritu Santo lo lleva hacia el cruce de Jerusalén y ahí se encuentra con el eunuco. Ahora, el eunuco no era una persona no era una persona así nomás. Venía con un grupo interesante de diplomáticos, más de 100 personas, y tenía lo que tenían muchos judíos que se convertían al cristianismo. Tenían su carruaje el rollo. Bueno, para nosotros el rollo parece que es común y silvestre porque pensamos en términos de libros. Para aquellos tiempos, un rollo lo tenía un magnate. Y el rollo de Isaías, hoy exhibido en el santuario del libro en Jerusalén, tiene 7 metros 30 centímetros. Por más que tuvo un pedazo de Isaías, probablemente han sido papiro o cueros finos de cabra, muy bien cocidos, que no se encontraban casi. Bueno, por eso las mesas que se encontraron no eran mesas para escribir, porque escribían en el piso, con letras especiales de químicos traídos de ahí de la zona y con cobre, muy bien escrito, con una pintura que traían de Egipto o de la parte de Fenicia. Bueno, ahí todas esas cosas estaban para el libro. No era cualquiera uno que tenía. Lo mismo que en los templos cristianos. Cuando se leía el Antiguo Testamento, no había nuevo, no era cualquier propiedad. Y por otro lado, quienes tenían la Biblia la tenían en la cabeza. Las primeras persecuciones que van a buscar las máximas autoridades para liquidar el pensamiento. Ahora, Felipe bautiza a el eunuco porque el eunuco estaba preparado. El eunuco tenía un doctorado en mesianismo. Entonces, por eso que solamente lo presenta a Cristo, el Espíritu Santo lo toma y él no hace falta. ¿Para qué vas a meter 2 o 3 años a preparar a una persona como este caso es el eunuco? Así, antes de fines del primer siglo, siglo, ¿sí? Y principio del siglo II, comienza
aumentar las demandas. Entonces, ya el siglo II es muy común encontrar creyentes discipulando a los candidatos a bautismo de entre 2 a 3 años. Era muy común. ¿Y qué le enseñaban? Toda la vida cristiana, la vida G, esperando el gran día del bautismo. Entonces, era muy común prepararlos en el credo. Todo el credo que nosotros tenemos hoy, creo en Padre, Dios, Hijo, Espíritu Santo, Virgen María, etcétera, etcétera. Esto no es un credo común. Eso se lo enseñaba a los que van a bautizarse. Entonces, el primer credo cristiano, llamado el credo de los apóstoles, no es un credo de teología, es un credo de bautismo. Bueno, llegado el día del bautismo, al principio era muy común buscar cualquier agua corriente que encontraban por ahí. Pero a medida que evolucionaba, podían utilizar una casa, y cuando la reunión era un poco más grande, dentro del Imperio Romano y fuera del Imperio Romano, que podían llegar a tener sus templos, que vamos a ver un poco más adelante. El día del bautismo era algo muy, pero muy especial, una fiesta especial. No toda la iglesia estaba mirando cómo se bautizaban, porque variaban las oportunidades. Quienes bautizaban eran los obispos o ancianos. Bautizaban 3 veces por inmersión en nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Espíritu Santo. Era muy, muy común la pronunciación trinitaria. ¿Cómo bautizaban? La casa de reunión estaba cerca de un lugar de bautismo. Podía ser aguas o podía ser una casa que tenía una buena bañera, donde el candidato se arrodillaba y le echaban agua encima de él, también 3 veces. Ese bautismo es conocido hoy como afusión, porque no había otros medios. Hoy hay 3 clases de bautismos: inmersión, afusión y aspersión, que la aspersión va a venir con el tiempo de Constantino, que es harina de otro costal. Ese bautismo era muy interesante porque hay algunas versiones que dicen que bautizaban sin ropa. Los brasileros van a decir, bautizaban pelados. Ahí se ríe, Valdi. Así era, así el asunto. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Porque no tenían ropa. Los cristianos, la mayoría, no tenían ropa. La ropa se cambiaba cada estación. Imagínense el ropaje de la persona que cada vez que cambiaba se quedaba parada, planchada casi. Entonces, el ropaje tenía que ver con dejar la vida sucia atrás y tomar una vida nueva. Entonces la iglesia, la comunidad, le regalaba al nuevo miembro de la iglesia una túnica blanca y lo vestían después del bautismo. ¿Quiénes bautizaban? Generalmente el obispo o el anciano, pastores en caso de los griegos. Cuando se trataba de bautizar mujeres, le ayudaban las diaconisas. Esas diaconisas eran vírgenes o viudas. Ellas dedicaban su vida a ejercer el diaconado, en más de lo que nosotros pensamos. El diaconado era un servicio y una predicación. ¿Por qué bautizaban las mujeres? Porque claro, una mujer desnuda, estaba el obispo ahí, pero espero que mirara para el otro lado, lo tapaban y ahí sumergía de esa manera el bautismo a las mujeres. Normalmente se bautizaban familias enteras. No era solamente el esposo y la esposa. Podían bautizarse los hijos.
en la literatura de la iglesia primitiva, tanto encontrada en la zona de Palestina o la zona más bien de Israel actual o Judea aquellos tiempos, o aún yendo a Siria, se encuentra mucha literatura hablando paidobautismos. ¿Qué significa paidobautismos? Que se podía bautizar no niños, pero chicos. Ahora, esto se presta a confusión. Se presta a confusión que algunos pueden tomar en cuenta bautismo de niños, pero no eran niños, eran parte de la familia. Toda la familia se bautizaba. Y después del bautismo, las diaconisas y el pastor o el obispo iban a una reunión. Y ahí estaban toda la comunidad presente, 20, 30, 50 personas, lo que se podía hasta todavía no estamos hablando de las grandes persecuciones, pero esperaban e incluían a la membresía. No participaban en la cena todavía, después sí participaban en la cena, y le voy a explicar qué era la cena del Señor en aquellos tiempos. Así que bueno, eso era el bautismo. El bautismo era muy importante, por eso Tertuliano va a decir, somos como peces. La única manera de matar un pez es sacarlo del agua. Así que a Tertuliano lo tenemos como el diseñador del pescadito que nosotros ponemos en el baúl de nuestro auto. Ese pescadito tenía que ver con el saludo, cruzaban de piernas o en la arena podían llegar a dibujar dónde estaban los cristianos reunidos. A veces era peligroso porque ponían ese pescadito y podía ser detectados las series de reuniones que tenían escondidas. Más adelante, ese pescadito se va a dar vuelta en una especie de pequeño círculo con diferentes marcas y los niños van a jugar con piedritas. Era también peligroso tener eso porque los soldados romanos en tiempo de persecución encontraban dónde se juntaban los cristianos. Así que bueno, eso era para el cristianismo el bautismo era muy interesante. No había otra manera de entrar al bautismo. Preguntas acá, no quedó claro, ¿no? ¿Dónde se aprendía el bautismo? Mucho de la didaje. La didaje era como un discipulado profundo. Después, segunda práctica, la cena del Señor. La palabra cena del Señor nosotros la desechamos, pero la palabra de la cena es Eucaristía, Eucaristos, o lo que se dice hoy Eucaristía. Nosotros desechamos todo el paquete porque no nos gusta, como somos reformados, evangélicos, todo lo que el catolicismo hace, todo es desechado. Ahora, ¿qué significaba Eucaristía? Acción de gracias. ¿Cómo era la cena del Señor? La cena del Señor la participaban aquellos que eran bautizados, una comunión bastante cerradita. No podían participar, bueno, lo que ustedes ven en la iglesia muy primitiva en Corinto, el problema que hubo ahí era una especie de isla o una península, había gente de todos lados, Pablo corrige, se le va la mano de tanto corregir, entonces es un tema bastante complejo. Va a corregir todos los dones y la cena misma del Señor. Pero la misma cena del Señor era acción de gracias. La gente que venía a participar en la cena venía exclusivamente para eso. No se enfatizaba mucho la muerte de Cristo en la cena. La muerte era parte de su vida, del martirio. Lo que más se anunciaba en la cena del Señor eran dos cosas: la salvación y resurrección de Jesús y la pronta venida de Jesús. Esto es lo que era más valor para la cena. Y entonces el que iba a preparar la cena leía
parte de la Biblia y porciones de la Biblia, más que nada la historia de la salvación. Leía desde el Génesis, empezaba a leer, recordando que el Señor Dios formó los cielos y la tierra y al hombre, y que el hombre cayó en el pecado, y que desde ahí el plan de Dios era estar en Jesucristo, y el Señor Dios proveyó a Jesucristo en salvación. Y esta era la acción de gracia de la cena. Esa oración duraba entre 1 hora y más. No apta para millennials. Muchas veces recitada o leída. Y ahí esperaban el trozo de pan y el vino, que había un tiempo que algunos tenían como comidas, que después fueron corregidas esa parte, porque los judíos practicaban mucho el tema de la comida, y después los griegos paganos también incursionaron cosas, y ahí se alarmó una hecatombe. Pero con las décadas después, posteriormente, fueron corregidas esa parte. Entonces, bueno, participaban del pan y el vino, que era, no hay un trasfondo de eso. Sí, en la práctica judía, después de la comida, era muy común que, como nosotros tenemos el cafecito, brasileros también, después de la comida hay un postre y nunca debe faltar el cafecito. Y del cafecito o en el brindis hay como un estímulo de alegría, de motivación. Entonces era muy común que el hospedador de la casa estaba sentado ante la puerta, porque en la puerta estaba el dueño de la casa. Muy difícil que Jesús estaba sentado en el medio. Es una cuestión y una ocurrencia de Miguel Ángel y ya posteriormente Leonardo da Vinci. Eso es una idea ya es medieval moderna. Las mesas eran chiquitas, mucho más bajas. Puede llegar a ser que estaban en el piso. Jesús sentado con ellos, sentado al lado de Juan Marcos, que sería el dueño de la casa. Era muy común partir el pan, mojar en el vino y ahí repartirlos. Puede ser, teóricamente, hipotéticamente, no es una tesis, que Jesús habrá utilizado este folclore de comida en la mesa para hacer una representación, como muchos casos que Abraham y otros que hicieron una especie de monolito, un mojón, para que no se olviden que Jesús murió y que por los pecados, y que recuerden esto hasta que Él vuelva y hace otra vez en el reino. Puede ser que de ahí sea esto, hasta que se instalan. Los cristianos primitivos eran como buenos hermanos libres. Cada vez que se juntaban tenían la cena. Podía ser casi cada semana. Otros casos menos. Pero la cena era muy común en el culto. Podía ser en una casa, podía ser en la sinagoga muy pocas veces, o en las catacumbas. Era muy común. Entonces también, eso era la cena del Señor. Al único que no se le daba la cena del Señor eran a los penitentes. ¿Quiénes eran los penitentes? Eran aquellos que negaban la fe en Cristo, o adúlteros, o ladrones, o en peor de los casos, asesinos. Eran penitentes, cristianos que caían. Pero lo más que se buscaba, el Imperio Romano, cuando perseguía, te daba una oportunidad como imperio a negar tu fe, en el sentido de que vos negabas, tipo coronavirus. Una vez que estás afectado, te daban una especie de certificado. Entonces ese certificado consistía en que fulano de tal en este día ha dejado de creer en su religión para atenerse a las reglas del Estado o del imperio. Entonces muchos cristianos tenían ese título en la mano. Entonces con ese título
no eran admitidos a la comunidad de fe. Si quería estar en la comunidad de fe, lo invitaban a la comunidad de fe, pero quedaba como penitente. Él estaba plantado ahí, plantado, hasta que podía estar 1 año, 2, 3 o por toda la vida. Entonces, en la cena del Señor, él tenía que estar abstemio de eso, porque tenía un título en la mano. Él negó a Jesucristo o había hecho otros pecados. Bueno, así que bueno, estos eran elementos muy interesantes que van surgiendo y van practicándose y van cambiando a través del tiempo, ¿no? Va a cambiar muchísimo con la llegada de Constantino y después cuando la iglesia se institucionaliza, va a quedar como un elemento donde solamente los obispos o solamente la basílica o en el obispado pueden servir esto. Se complejiza un poco la fe. Tercera práctica era la predicación. Predicación primitiva era una predicación muy parecida con excepción algunas, muy parecida a los rabinos, aunque el rabinato surge así, más o menos por el siglo, tirando el siglo II, después del siglo I, final, todavía no hay rabinos, pero están sentados, un rabino es rabí, Jesús ya era llamado, que se sienta y habla, es un predicador maestro. El único caso que encontramos predicadores parecidos, los nuestros, nosotros somos predicadores como producto de la modernidad, de los avivamientos. Pero la predicación eufórica se dio, Pedro habló en Pentecostés con mucha euforia, y el que predicaba con mucha euforia ha sido Crisóstomo de Samos, un hombre, le llamaban boca de oro. No solo escribía, sino que predicaba muy elocuentemente. Estas son las 3 prácticas del cristianismo primitivo, más o menos. Ahora, la otra práctica que se podía hacer era la práctica que vamos a dejar como pregunta y yo a ver si me sobra el tiempito, le voy a dejar un pequeño documental de Adolfo Reutemann, justo lo dio este fin de semana en la Universidad de Jerusalén, sobre la práctica de los bienes. La práctica de los bienes en el cristianismo era un producto, me parece que ligado a la comunidad de Qumran, no los esenios están más adelante. Entonces yo le voy a compartir con ustedes un pequeño, sobran todavía unos minutos, un pequeño videito, tengan a bien aguantar el desorden que le voy a armar. Adolfo Reutemann es un gran curador de manuscritos del Mar Muerto, muy conocido, nosotros lo llamamos el Messi de los rollos. Es argentino y es director del museo hoy. Y bueno, ahora están dando unas clases muy especiales, estoy aprovechando, esto no se reproduce, pero tengo una pequeña licencia que puedo pasarlo. Y ahí encontramos algo muy interesante donde los cristianos utilizan comunidades de bienes. Déjenme pasar, escúchenlo, voy a poner a lo máximo del volumen para que ustedes puedan ver si, avísenme si escuchan, no más. Si ustedes están ahí, si se ve ustedes. Precisamente en Israel Expression Journal, este documento. Y solo al final del segundo año, una vez aceptado definitivamente como miembro del grupo, entonces, quienes pasaban a formar parte integral de los de la comunidad. Como dice en la columna 6, cuando se complete ese segundo año será inspeccionado por autoridad de los numerosos. Y si les sale el lote de incorporarse a la comunidad, inscribirán en la regla de su rango en medio de sus hermanos para la ley, para el juicio, para la pureza y para la puesta en común de sus bienes.
Esta práctica tan peculiar en un mundo con profundas brechas sociales, como lo era la sociedad grecorromana, les había dado a estos hombres una fama muy grande. Prueba de ello es que Josefo vio oportuno referirse a la misma en los comienzos de descripción sobre los esenios. En el libro de Guerra, libro 2, cuando comienza, al inicio mismo de la descripción sobre los esenios, parecería ser que este tema era un tema tan importante y tan inusual que Josefo lo anuncia como si fuera CNN Breaking News. Dice así: desprecian la riqueza y practican entre ellos un maravilloso espíritu de comunidad. Ninguno de ellos es más rico que otro, porque su ley prescribe que los adherentes de su secta deben entregar todos sus bienes a la incorporación, de modo que no hay entre ellos ni las estrecheces de la pobreza. Pregunto, ¿escuchaban bien? ¿Se escuchaba? ¿Sí? Un poco. Sí. En el final quedó más alto, no sé por Mal. qué, Bueno, a el ver, trecho final. pruebo el resto, le voy a levantar más el volumen, porque no los veo para que ustedes me digan, porque me tapa todo. Ni la vanidad de la riqueza. La comunidad de los bienes da a todos un patrimonio único, como si fueran hermanos. Incluso esta práctica había servido de modelo para ser emulada por la Iglesia de Jerusalén, viendo la misma una realización de los ideales sociales promovidos por Jesús. Les recuerdo que en Hechos de los Apóstoles, la segunda parte de la obra compuesta por el autor que escribió el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2 dice así: se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Ahora pasemos a otro documento dentro de esta reseña, obviamente breve, en donde trato de tomar algunos documentos que son más importantes de esta biblioteca qumránica, y es el rollo del templo. El manuscrito. Bueno, a ver, bajo un poquito el volumen. Bien, escucharon un poco, no sé si prestaron atención, ¿qué dijo él? Reutemann es judío, no es cristiano. Y él decía que estas prácticas de bienes no estaban entre los judíos, mucho menos en la comunidad greco-romana. Si bien el cristianismo tiene algunas cosas en común con la comunidad de Qumran, Jesús medio le daba duro a ellos, no es que tampoco. Juan es parecido un poco, la luz y las tinieblas, etc. Eso es un tema para otro taller, para otras cosas, pero probablemente el cristianismo ha sido bastante influenciado por esta comunidad, que se escapó de Jerusalén por la corrupción y todo que había 200 familias viviendo, 200 personas, y en Jerusalén había más de 2.000 en este caso. Así que la comunidad de bienes era una cuestión propia del cristianismo también. Duró no sé cuánto tiempo, pero por otras cosas también. Al cristianismo hay que agregarle otro detalle más. Ellos esperaban que Jesús volviera pronto, se retornara pronto. Entonces, y también no tenían muchas propiedades. Y no tenían templos tampoco. Por eso que es una cuestión muy propia cristiana, que hoy estamos bastante lejos de esos ideales. Así que bueno, que Dios nos ayude, que podamos volver a ese tiempo. La clase que viene probablemente tenga ya tiempo ilimitado. Si cambio de número, le aviso. Presten atención bien a esto. ¿Tá? Veremos los días y las fiestas cristianas. Y después sí, entramos ya en un tema más que interesante porque son temas bisagras que vamos a tocar. ¿Le parece bien? Se acabó el tiempo. Que el Señor le bendiga y nos vemos el martes que viene. ¿Tá? El lunes. Hasta el lunes. Gracias. Sí. Estoy agregando días al mes. Que el Señor le bendiga. Cuídense.
Cuídense. Amén. Chao, chao. Chao, gracias. Chao, chao. Chao.